Aquí comienza La Señal. Encontrando el camino. Muy pero buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, el placer enorme de reencontrarnos otra vez para hacer esto que es La Señal, este espacio de comunicación para toda la familia. Y bueno, ya nos encontramos realizando la emisión del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante para tratar, pero hoy también tenemos una dinámica diferente que hemos tenido en otras ocasiones. Es una entrevista, hoy tenemos una entrevista muy especial y muy particular. Pero bueno, antes de dar esa info, antes de empezar a contarles un poco más de todo lo que tenemos hoy por delante, quiero saludar a quienes también co-conducen con nosotros en esta noche. Así que bienvenido Horacio, un placer, ¿cómo estás? Y bienvenido Leonardo también. Buenas noches Pablo, buenas noches a todos los amigos, a la audiencia toda de la 100.1 FM en esta noche, digamos, fría ventosa, ¿no?, que tenemos en la ciudad de Paso de los Toros, y creo que es algo que se repite a lo largo de nuestro país, porque bueno, se acerca un clima que justamente trae lluvia, así que bueno, los vientos son un poco habituales en ese sentido, pero con la alegría, con el placer, con el gozo de siempre de poder compartir con ustedes una noche más de esto que es La Señal, hoy realmente con un programón, podemos decir que es un programón, porque bueno, además de los espacios ya habituales, que algunos de ellos hoy los suprimimos un poco para darle espacio a una entrevista muy particular, bueno, hoy estamos tratando lo que iniciáramos el martes pasado en aquella primera parte sobre el alcoholismo en adolescentes, y hoy vamos a tener una entrevista muy especial donde vamos a entender y comprender y aprender cosas con un doctor que, bueno, ya tiene ardua experiencia en el tema, así que, bueno, les invito a que se queden con nosotros, a compartir con nosotros esta entrevista. Leonardo. Buenas noches a todos, Horacio, Pablo, buenas noches a toda nuestra gente que nos escucha, que nos ve a través de redes sociales, que nos están también escuchando aquí en Paso de los Toros, en todas las zonas cercanas, en las zonas rurales, la gente que sintoniza 100.1 FM. Un gusto estar con ustedes, compartir este espacio de comunicación es un placer, una alegría. Cada martes estamos nosotros preparando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, además de todo lo que hace cualquiera normalmente, ¿no? Que tiene que trabajar, que atender sus cosas. Nosotros nos preparamos para venirnos los martes de noche con este programa que pretende no solo hacerles compañía, mucho más que eso, tratar de ayudarles a comprender un poquito mejor la realidad en la que vivimos. Qué cosas tremendas están pasando por el mundo. Esta semana tuvimos otro terremoto terrible que afectó esta vez a Colombia. Nuestras oraciones, ¿no? Y pedimos desde aquí, todos los que puedan interceder, orar por el pueblo colombiano, que de verdad es un dolor terrible, ¿no?, el que experimenta la gente que tiene que sufrir no solamente la pérdida de las cosas materiales, que sería lo menos importante, sino las vidas, las tragedias que suceden, que son realmente muy dolorosas. Así que nuestras oraciones están con los hermanos en Venezuela, con la gente en Venezuela que sufre, que está pasando lo mal, no importa si crean o no, la gente que tiene que pasar por todas estas cosas es la que lo está pasando mal. Así que bueno, nuestro saludo a todos los que también nos acompañan y se unen con nosotros en oración por el pueblo colombiano, que está pasando, por supuesto, un momento muy, pero muy difícil. Y bueno, por acá el clima y todo eso que nos ha afectado, gracias a Dios no podemos decir que sea placentero, pero por lo menos no nos toca nada tan complicado como en otras partes del mundo, que realmente está bastante difícil. Bueno, y hoy tenemos una entrevista, Pablo, con el doctor José Torco. ¿Quién es el doctor José Torco? Vamos a contar un poquito, a ver, para que la gente sepa de qué se trata. Es una entrevista que tenemos grabada para compartir con ustedes, la hicimos vía telefónica. El doctor Torco es un médico ya retirado, ¿no? Está jubilado, pero que se desempeñó en Uruguay durante muchos años con muchas tareas. Contanos un poquito, Pablo, algo del currículum, ¿no?, de la vida del doctor Torco. Sí, hoy vamos a conversar, a tener esta entrevista con el doctor José Torco. Es un médico uruguayo con una extensa trayectoria. A lo largo de su carrera ha trabajado y realizado divulgación sobre problemáticas con el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción e incluso el juego compulsivo. En 2005, por ejemplo, el diario País lo entrevistó precisamente a propósito de ludopatía, presentándolo como un especialista en adicciones, un tema que desde hace décadas forma parte de su trabajo y de su interés profesional.
También ha desarrollado una importante actividad vinculada a la divulgación y la escritura. En 1995, por ejemplo, publicó un muy interesante libro junto al doctor Jorge Patpatian, con quien también tuvimos hace un tiempo una entrevista, el libro SIDA, una perspectiva médica y cristiana, cada 20 segundos un nuevo portador. Una obra que aborda el SIDA desde distintas perspectivas, incluyendo sus aspectos médicos, psicológicos, preventivos y también los aspectos personales en todo aspecto, ¿no? Pero la medicina no es su única faceta. José Torco también integra ese particular universo de médicos que encuentran en el arte y la literatura otra forma de expresarse. Ha participado en encuentros y congresos de médicos, escritores y artistas de Uruguay y Latinoamérica, y es autor de numerosos textos literarios, entre ellos El arma oculta, El viejo boomerang, Milagro perdido, El clavel de Arequita, Sentir charrúa y Mi casita, entre otros. Una trayectoria que combina medicina, preocupación por algunas problemáticas sociales muy complejas y al mismo tiempo una mirada artística y literaria, y con él vamos a conversar hoy. Y podés comunicarte con nosotros como cada martes a través de todos los medios que siempre te mencionamos. El principal de ellos, WhatsApp 099 47 40 94, 099 47 40 94. A través de Facebook ya hay personas que se están comunicando. Un saludo para mi amada esposa que está ahí prendida, para Manuel desde allá de Montevideo, de los estudios Gold, de las Atalayas, está por allí también. Manuel está en Brasil, está en Porto Alegre por allá. ¿No habrá vuelto ya? Capaz que volvió, pero creo que estaba en Brasil, ¿eh? Bueno, sí, yo sé que él estaba en Brasil porque el domingo nos escribimos y bueno, sabía que estaba por allá, pero no sé si ha vuelto. Pero bueno, donde quiera que estés, Manuel, un saludo para ti. Por ahí también Olga, así que bueno, las personas se pueden comunicar con nosotros a través de Jesús es el Camino Paso de los Toros en Facebook, Jesús es el Camino Paso de los Toros, y también a través de Instagram o nuestra página oficial en Facebook, que en ambos se llama de la misma manera, jesuseselcamino.uy. Así también es nuestra web, donde también publicamos todos estos materiales que les traemos a ustedes aquí al aire en vivo. También los publicamos allí en la web. Lo hacemos a través de Spotify también. Cada miércoles ya está subido, digamos, un capítulo en Spotify de lo que fue el día martes. Allí nos encontrás como Iglesia Jesús es el Camino. Así que bueno, hay variados medios de comunicación. Las redes sociales están allí presentes y activas para que las puedas usar y te puedas comunicar con nosotros. Amigos de 100.1 FM, estamos con ustedes en esta noche con el programa La Señal, compartiendo en este momento una entrevista telefónica con el doctor José Torco, que nos está, bueno, agasajando con su presencia a través del teléfono. Muy buenas noches, doctor, un abrazo grande para usted, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muy buenas noches, todo un saludo para toda la audiencia, y realmente es un orgullo, un honor de que ustedes me hayan citado para esto, me hayan elegido, y realmente estoy a las órdenes en lo que pueda hacer útil. Antes que nada, doctor, me gustaría que nos contara, usted es de la ciudad de Montevideo, nacido acá en Montevideo, en Uruguay, tiene familia, cuéntenos un poquito de su vida personal. Sí, yo nací en Montevideo en febrero de 1954, o sea que se puede imaginar los años y todo. Nací donde nací, la Blanqueada, enfrente al Parque Central. Qué lindo barrio. Sí, realmente. Debe ser hincha de Nacional, supongo. No, nunca fui hincha de Nacional, siempre fui hincha de Peñarol. Ah, bueno. Buen dato. Siempre me llamó, tengo una gran simpatía por Nacional porque es el cuadro del barrio. Claro. Conocía, ahora los han cambiado totalmente, pero el Parque Central lo conocía como la palma de mi mano. Yo iba para todos lados. Cuando era chiquito andaba con la camiseta de Peñarol para todos lados y no tuve ningún problema. Qué bueno. Ahora está prohibido. Ahora no se puede. Es increíble. Pero realmente es muy bien, por eso soy un firme enemigo de las barras bravas y todo ese tipo de cosas. Ahí está. Porque es un absurdo. La cosa de que cada uno tiene la simpatía esta, ¿no? Que cada cual lo ve. Yo inclusive soy hincha porque justamente cuando uno entra de dar la conciencia de niño, ajá, era cuando Peñarol salió campeón del mundo. Claro. Entonces, en ese momento uno se agarró un entusiasmo tremendo. Lo marcó. Con Peñarol. Y siempre estuve vinculado con Nacional. Y siempre me llevé. Y no hubo ningún problema de nada.
Claro, ¿sí? claro. De discusiones y todo ese tipo, sí, lógicamente, Obvio. obvio, ¿no? Sí. Pero después no hay ningún problema, se puede respetar tranquilo, y además no solo respetar, sino que nos beneficia a nosotros. Claro. Pero porque todo es bueno, Ujú. es bueno cuando uno ve a alguien justamente que ve las cosas del otro lado, vamos a decir, como uno las ve, inclusive se puede adaptar hasta en los criterios ideológicos. Qué bueno. Con lo que va a ver, es muy importante tener el que está mirando del otro lado, a ver Eso. cómo lo ves así, cómo lo ves allá. Ajá. Entonces es necesario, realmente es necesario que esté aquel que está viéndolo del otro lado. Qué bueno. Yo diría que es necesario, ¿no? Sí, la verdad que nos gusta mucho que nos diga eso, porque mucha gente a veces está muy cerrada con su pensamiento, tanto en lo deportivo, en lo futbolístico, en lo ideológico, en cualquier forma. El fanatismo siempre es un peligro grande, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Seguro. Es siempre grande uno de los políticos más importantes de nuestro país, don José Valle Ordóñez, don Pepe Valle, ¿no? Ujú. Decía que si la oposición no existiera, habría que inventarla. Porque el país no seguro. Porque Muy el bueno. país no puede seguir sin la Muy la oposición. Y lo decía él, o sea que en ese sentido yo siempre admiré su obra de él y de varios más, lógicamente, ¿no? Pero de él lo que hizo, lo de el vallismo principista, como le dicen ahora, ¿no? Muy interesante. Y es muy importante, vale mucho la pena. La verdad que sí. De la oposición. Cuéntenos, doctor, usted también es casado, ¿no? Sí, soy casado con mi esposa María del Carmen. ¿Cuántos años? Y bueno, nos casamos en el 1987, o sea que vamos a, si Dios quiere, a cumplir 40 años en unos meses. 40 años, qué lindo, qué lindo. Del 87, Qué 40 lindo. años de casado. Y sí, tenemos 3 hijos, el mayor tiene 38, Ujú. después una nena una nena, ¿no? De 33, y un varón de 32. Siempre son nenas, ¿no? Seguro, ahí está. Entonces son 3 hijos, 2 varones, y la del medio la nena, ¿no? Bueno, y el trabajo suyo con la medicina desde muchos años y siempre vinculado también a los temas del deporte. Usted me contaba que ha trabajado con medicina del deporte. Sí. Y realmente trabajé en medicina del deporte, estuve en clubes inclusive de básquetbol, y bueno, vinculado siempre me gustó mucho el análisis de la parte deportiva, ¿no? Ujú, Y eso me gustó muchísimo, porque es muy necesario, es muy bueno y es de las cosas más sanas que tiene la sociedad, es el deporte, ¿no? Una sociedad sin deporte sería terriblemente Caótica, ¿no? tóxica, sí, muy malo sería, ¿no? El Sí, deporte es necesario, y siempre lo fue a través de la historia también, ¿no? Ajá. A través de la historia uno tiene las cosas que las civilizaciones más avanzadas hacían un énfasis en el deporte. En el ¿no? deporte. Sobre Muy el mismo interesante, fútbol, muy interesante. nomás, el mismo fútbol empezó con la pelota en el pie, vamos a decir así, introduciéndola en una valla, Ajá. hace 2300 años allá en China. Sí, Y qué ahí tremendo. donde empezó, en un pueblo de China, se fue la directiva de la FIFA a poner un monolito, un recordatorio en ese pueblito. Es un pueblo nomás, Ajá. sencillo, pero ahí empezó. Ahí empezó el fútbol. Ahí estuvieron como más o menos, más de un milenio más o menos, o sea, unos 1000 años más o menos, vigente Ajá. vamos a llamarle primitivo fútbol, ¿no? Qué Que cosa, fue el ¿no? primero que se registra con confirmado que era realmente pues, lo más parecido a lo que es el fútbol hoy, ¿no? Después, qué interesante. lógicamente, viene después el Espartón Romano, bueno, un montón de cosas, hasta lo último que fueron los ingleses que vamos a decir, lo modernizaron, por decirlo así, ¿no? Impecable. Bueno, cuéntenos, doctor, usted, el estar también en contacto con la medicina deportiva, también me contaba que ha estado vinculado también a los temas de adicciones, y eso me interesaría mucho hablar con usted ahora, porque justamente queríamos entrevistarlo sobre este tema, que afecta, bueno, el deporte no está ajeno también a los problemas de las adicciones. Justamente una de las cosas que notamos en el fútbol uruguayo últimamente es que estas barras bravas que hay en algunos clubes, justamente tienen vinculación con narcotráfico, a veces con drogas, con alcoholismo. El alcoholismo es una cosa muy presente también en el deporte, y lo que nomás nos ocupa hoy es justamente el tema del alcohol. Me gustaría que usted nos respondiera algunas preguntas, y después, si tiene alguna puntualización, que usted nos pueda dejar algún mensaje abierto a la gente, ¿no? Para que tome conciencia, sería maravilloso. Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerle, doctor, sobre el tema de la adicción al alcohol. ¿Qué consecuencias neurológicas, que usted tenga experiencia y conocimiento, tiene la adicción al alcohol?
Bueno, la parte de lo neurológico es enormemente importante. El alcohol debe ser lo que ataca más, la parte neurológica, justamente porque el alcohol es un neurotóxico que altera los neurotransmisores y podríamos decir que, vamos a decir, destruyen al cerebro progresivamente. Van destruyendo lentamente, pero constantemente, despacio, el cerebro, si nosotros realmente aumentamos. Lo del alcohol es una cosa que no es beneficioso, como se pensaba antes, se pensaba más que era más beneficioso. No. Si uno lo toma, vamos a decir, reservadamente, o sea, con lo mínimo posible, puede pasar, pero el problema es que el tercio, por lo menos la tercera parte de la sociedad, tiene, o es alcohólica o progresiva, o sea, vamos a decir, potencialmente alcohólica. Yo manejo eso y yo considero que estamos dentro del criterio de que hay una potencialización del alcohol, y más o menos la tercera parte de la gente tiene esa inclinación que no lo pueden evitar. O sea que lo mejor, justamente para esa tercera parte, lo mejor no sería tomar alcohol, pero no, cada cual hace lo que considera, ¿no? Claro. Pero en él, sobre todo esa tercera parte, ¿no? Ahí está. Porque tiene posibilidades de caer en la adicción. Y eso es bravo. La mayoría no van a caer porque, vamos a decir groseramente, se mueren antes, ¿no? Claro. Pero si viviéramos, no sé, 200 años, caerían en algún momento, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, lo mejor que yo que sé es ver que si tenemos esa tendencia, ojo, mejor evitarlo. Nos aguantamos, sí, lo mejor. Evitarlo. Eso sería lo más sano, ¿no? Correcto. Otra pregunta que nos formulaba el equipo de nuestro programa, el equipo de producción del programa, nos dejaba que ¿cómo puede empezar a recuperar su salud una persona que ha dejado el consumo alcohólico? Esto creo que es importante también. Hay gente que ha dejado de consumir o que está en tratamiento para dejarlo, y nos pregunta acá el compañero cómo podía ser, qué hábito puede tener más seguro, digamos. Bueno, cuando una persona es alcohólica, es cuando claramente, vamos a decir, tiene una clara necesidad del alcohol, ¿no? O sea que está con, no puede evitar... Es una adicción. El tomarlo, es una adicción, justamente, ¿no? Una adicción clara. El alcohol es, posiblemente está dentro de lo más perjudicial, ¿no? Porque la fuerza adictiva que tiene el alcohol es muy poco, muy poca droga lo supera. Prácticamente está entre las más importantes, ¿no? Hay unas drogas que el tabaquismo nomás puede ser, lo supera, sí, pero estamos hablando de los máximos, ¿no? La heroína, pero no hay demasiadas más, no hay muchas, hay algunas más, pero el alcohol está entre las más fuertes de la adicción. Ahí está. Entonces es complicado esa situación. Lo mejor sería que esa persona no tuviera contacto con ningún tipo de alcohol en la parte. Una abstinencia total, digamos. Sí, mejor, mucho mejor, y tendría que estar apoyada. Por eso yo soy partidario que el asunto de los grupos de autoayuda han servido de mucho en ese como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que no es el único, pero es el más importante, ¿no? El que han planteado más, en fin, pero hay otros, ¿no? También y que ha demostrado tener un efecto positivo en la gente, ¿no? Que está demostrado. Sí, es muy importante, porque además se apoyan entre ellos, y eso es muy bueno. Nosotros tenemos que apoyarnos entre nosotros en todo lo que hagamos, las iglesias, lo mismo, las empresas, lo que sea que haga y la familia, ni que hablar, ¿no? La familia, obviamente, primero que nada, es el comienzo, ¿no? Lo que haga el ser humano debe, si es apoyado por los que lo rodean, es enormemente importante y fundamental. Yo creo que de las cosas más importantes, fuera de sí mismo, que hagamos los seres humanos, es que recibamos también el apoyo de los que nos rodean, ¿no? Y eso es fundamental en el sentido, por eso yo soy muy amigo de ese tipo de grupos y todo eso,
porque realmente es muy necesario, ¿no? Además el asunto del alcohol, yo le dije lo neurológicamente, pero la cosa, no le hablo de la demencia, de la atrofia cerebral, de las neuropatías periféricas, que hay síndromes inclusive que son un poco complicados, ¿no? Wernicke-Korsakoff, bueno, hay otros, pero globalmente la pérdida de memoria, que además suele ser irreversible. Irreversible. 22 horas 28 minutos, continuamos adelante en nuestro programa de la señal del día de la fecha. Como les decíamos al comenzar, No todo lo que brilla es oro, parte 2, y además con el apoyo exclusivo de la entrevista del doctor José Torco, que bueno, lo escuchábamos y ya tomé algunos apuntes de lo que nos estaba diciendo, muy interesante. Me queda una frase nomás de las que apunté que me queda muy presente. Él decía: es muy importante el entorno, solo nadie sale, solo nadie va a salir adelante de ningún asunto, mucho menos del alcoholismo. Así que bueno, sigámosle prestando atención porque tenemos la segunda parte de la entrevista con el doctor José Torco, y bueno, los invito a quedarse con nosotros porque queda mucho más todavía. 22 horas 35 minutos, continuamos adelante con la emisión de la señal. Hoy en la segunda parte de aquello de No todo lo que brilla es oro, anexado a el consumo problemático de alcohol, y estábamos presenciando la primera parte de la entrevista con el doctor José Torco, que está muy interesante, y porque está interesante vamos a compartir la segunda parte, si te parece, Horacio. Pero antes, contanos un poco acerca, bueno, de lo que es Alcohólicos Anónimos, pero aquí en nuestra ciudad, ¿no? Porque la gente que está en este entorno cercano puede necesitar ayuda, ahí hay un buen lugar. Aquí en Paso de los Toros, ¿no? Ya es súper conocido el lugar, allí pegadito a la Iglesia Católica, ¿no? En Boulevard Artigas. Alcohólicos Anónimos se reúne allí está en placa para aquellos que nos están viendo a través del streaming. Miércoles 19 horas a 20:30 y sábados 19 horas a 20:30. Miércoles 19 horas hasta las 20:30. El sábado a las 19 horas hasta las 20:30. Allí el salón de Alcohólicos Anónimos, en el salón pegadito a lo que es la Iglesia Católica allí. Bueno, durante muchos años se han reunido allí y siempre seguramente se encuentran y encontrarás allí un grupo de personas para ayudarte, con testimonios también de sus propias vidas. Y por qué no, como decía, una de las cosas que decía el doctor Torco, ¿no? Que solo no se sale. Bueno, busca un lugar donde te puedan ayudar. Nosotros también estamos, por supuesto, a la entera disposición para aquellos que quieran acercarse a conseguir ayuda con nosotros. A propósito de eso, vamos a compartir la segunda parte entonces de la entrevista con el doctor José Torco. La tercera pregunta nos dice, ¿en qué afecta más a una persona que es alcohólica? ¿Lo físico, lo emocional o lo intelectual? ¿Qué es lo que más afecta? Sí, yo le diría que las tres cosas afectan, ¿no? Pero sobre todo la parte intelectual afecta muchísimo, ¿no? ¿Hay pérdida cognitiva cuando la persona es alcohólica o bebe y está bajo el efecto del alcohol? Sí, lógicamente. Lo peor es que puede llegar a ser irreversible, ¿no? Y bueno, se llega hasta, bueno, desde el comienzo, que aparentemente no es importante, hasta el delirium tremens, que es famoso en todo el mundo, sí. ¿no? Que son las neuropatías alcohólicas. Ya ¿no? es una intoxicación total. Seguro, sí. Entonces ahora se ha estudiado mucho más y se ve mucho más, se extienden, hay un montón de patologías, y sobre todo la mayoría tienen que ver con la parte neurológica y en el cerebro, que es terriblemente como incide, ¿no? Como incide, y eso es una cuestión que tenemos que tener conciencia, porque se constituye en un daño permanente de todo eso. Entonces eso es muy, muy bravo. Tiene la posibilidad, sí, de irse lentamente recuperando, y es muy importante. Ya les digo, el asunto de ocuparse de algo, de ver el apoyo externo es fundamental. Los grupos es muy importante, de gente que ha tenido, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, o los demás grupos que hay, es muy valioso, ¿no? Y después todos los demás que lo hagan en criterio de apoyo y de ayuda, no de reprocho, de hacerle recordar las cosas, porque él mismo se lo reprochó 1000 veces, claro. más que los demás. Sí. No castigar a la persona. No, nada que ver, es al contrario, es una persona que padece una enfermedad en realidad. Padece está sufriendo, una enfermedad. Entonces no le podemos, es como castigar a una persona porque padece, no sé, el asma, o porque padece un problema, yo qué sé, tiene un problema físico,
y entonces nos burlamos o lo castigamos porque está rengo, por decir así, ¿no? Entiendo. ¿no? Entonces, bueno, esa cosa es absurda y es negativa y es maliciosa, ¿no? Entiendo. Y además perjudicial, pero no solo para él, también para el que se burla, porque se cree que, seguro, se descoloca en la sociedad, ¿no? Correcto. Bueno, y una de las preguntas finales, ¿qué pasa con la gente joven, con los adolescentes? ¿Qué pasa con el alcohol, el consumo de alcohol a temprana edad? Nosotros tenemos el testimonio de un amigo acá de la ciudad, de un hermano de la ciudad, que nos contaba de un episodio que tuvo que vivir cuando trabajaba en una escuela, de llevar a un niño de 7 años que estaba intoxicado con alcohol, a acompañarlo a la casa, una cosa terrible, ¿no? Y uno hoy día, esto fue hace mucho tiempo, imagínense que hoy en día seguramente está más normalizado que muchos chicos sean inducidos al alcohol en tempranas edades, con la preadolescencia, adolescencia, como algo socialmente aceptado, como algo distinguido, como algo divertido, y creemos que nosotros tenemos una perspectiva de que esto es algo terrible, pero usted como médico, ¿qué nos puede decir? Sí, lo ideal, lo mejor es que los niños no debieran de probar alcohol. No probar. ¿No? Esa es la realidad. Uh-huh. No debieran de probar directamente el alcohol por dos razones. Una, porque ellos pueden ya de por sí, porque ya puede venir ya en la persona, como ya les dije, ¿no? En ese sentido, uh-huh, la potencialidad de ser un futuro. Tener como una predisposición, digamos. Una predisposición, y no podemos saber, no es tan sencillo, no se puede saber directamente, se puede sospechar, puede, vamos a decir, elucubrar o pensar razonar de que puede ser que, pero saber realmente no sabemos. Entonces, lo mejor, y sobre todo en los niños, fíjese que había una norma, no sé ahora, pero una gracia de cuando eres bebé en el campo, la gente muchas veces, ¿no? Que ignorante o lo que fuera, uno puede decir, pero no puede, o sea, igual tenemos que tenerlo claro, que le ponían alcohol al chupete. Al chupete, ¿no? Entonces, terrible. Pero eso es un disparate, es un absurdo, porque le pueden estar arruinando la vida, o sea, le están arruinando la vida ya directamente ciudadanas, ¿no? Ya nomás con eso ya se empieza, ¿no? ¿Cómo es posible que un bebé es un semejante disparate, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no es ni gracioso, ni divertido, ni bueno, ni sano, ni inteligente, es una tontería. Es trágico, primero que nada. Ahí está, justamente las tonterías, justamente cuando de ese tipo ya pasan a ser trágicas, ¿no? Porque no tenemos idea del daño que le podemos estar haciendo a inocente, por decirlo de una manera clarísimo. Entonces, tenemos que tener en cuenta primero que nada eso. Lo ideal sería que no tomaran alcohol, eso sería lo mejor. Ni siquiera cerveza, por ejemplo. El niño no es mejor. Si tiene la potencialidad del alcohol, la cerveza no le va a favorecer. No es bueno. Por más que digamos, tiene poco, no importa. Porque si tiene la predisposición, está dentro del 1 de cada 3 personas tiene esa disposición. Será o no será, no sé, pero tiene esa disposición. Claro. Está bárbaro, si es de las otras dos, no, pero si es esta, ¿me entienden lo que quiero decir? Entonces estamos complicando. Está en juego la salud, la vida de la persona, ¿no? Totalmente. Bueno, para ir cerrando un poquito, sabe que estos días, lamentablemente, tristemente, falleció el director nacional de la agencia que se ocupa de las drogas en Uruguay, ¿no? Y bueno, lo escuchábamos la semana pasada al doctor, antes del trágico accidente. Escuchábamos un informe que él mismo había declarado, diciendo que era conveniente que las personas no probaran alcohol hasta los 25 años. Ese razonamiento a mí me quedó golpeando en la cabeza, la verdad que muy fuerte que lo diga un profesional de la salud, ¿no? Y justamente quién, ¿no? Una persona espectacular, porque muy bien, era una persona que además le gustaba mucho todo lo que estaba haciendo, ¿no? Realmente uno veía una gran pérdida para el además un artista, además un gran amigo de Jorge Drexler, por ejemplo, estaba en España, ¿no? Y se vino para acá porque lo consideraba una persona que él lo consideraba de los mejores, el mejor amigo de él mismo, ¿no? Él una cosa para nosotros que fue muy emocionante. El propio Jorge Drexler, que es médico también, ¿no? Sí. Y realmente
Y bueno, ocurrió lo del desenlace espantoso. Sí, sí. Bueno, a pesar de esta pérdida, lo que decía, ¿no? El mensaje que él dejó, para mí tuvo un gran valor. Creo que es por ahí que tiene que tomarse conciencia de que el alcohol es un peligro grande para la sociedad, especialmente para la gente joven. Y como reflexión final, doctor, le pediría que usted nos diga cuál es su pensamiento, su opinión. ¿Por qué razón piensa usted que el alcohol se ha vuelto tan popular, tan socialmente aceptado por la gente como algo divertido, como algo bueno, y en realidad es tan peligroso? Bueno, realmente atrás de todo yo creo que sigue habiendo lo que siempre hay, hay intereses económicos, hay negocios, ahí se meten mafias, se meten todo ese tipo de cosas, porque sirve para lucrar económicamente por un lado, pero por el otro lado los jóvenes en sí es algo que entra a decidirlos y los entra a sacar de la realidad. Entonces, al sacar de la realidad hay una inseguridad en la juventud, cada vez mayor, porque cada vez que vemos, inclusive gente que, mandatarios de los distintos países, que en algunos casos uno se da cuenta claramente que son psicóticos, o sea, está mal la cabeza, la mentalidad, lo que están haciendo es un disparate absurdo. Se entiende. Y entonces eso desconcierta mucho, desconcierta tremendamente, y eso incide más para evadir la realidad. Ahí entonces está. Con el alcohol nos evadimos de la realidad. Ese es el un tema. grave problema. Ahí está. Muy bueno, muy bueno. Bueno, doctor, la verdad, muchas gracias por sus reflexiones, sus orientaciones y sus consejos, que creemos que son válidos y que mucha gente seguramente que está escuchando ahora los va a tomar en cuenta. Nosotros vamos a volver a repetir esta entrevista la semana que viene, así que seguramente lo van a volver a escuchar, lo vamos a hacer que lo vuelvan a escuchar, porque creemos que es importante, muy importante para la realidad de hoy, que alguien ponga un poco la voz de equilibrio en esta sociedad donde todo parece ser tan divertido, porque siempre se relaciona el alcohol con fiesta, con alegría, nadie dice lo que pasa después, ¿no? El borracho, el que está cayéndose, el enfermo del hígado, ese padre que golpea, ese hijo desobediente, toda esa locura que pasa en torno a la gente que está viciada por el alcohol, ¿no? Seguro, sí, sin lugar a dudas, la verdad que sí, y es importante que estemos al tanto de todo eso, ¿no? Bueno, doctor, sí. Muchísimas gracias para usted, por su trabajo, por su paciencia con nosotros, y será, si Dios quiere, hasta la próxima que nos podamos encontrar para otra entrevista. Bueno, las órdenes, y estoy realmente contento de que les pueda ser útil, ojalá les pueda servir lo que acabamos de charlar. Estoy a las órdenes para lo que sea posible, no hay ninguna otra cosa, no hay ninguna otra. 22 horas 47 minutos, continuamos en la emisión del programa del día de hoy, La Señal, no todo lo que brilla es oro, parte 2, en esta entrevista particular con el doctor José Torco. Yo tuve la oportunidad de tarde de hablar con él por teléfono, un fenómeno, la verdad. Yo jamás me imaginé la edad que tiene, pues tiene una lucidez, una capacidad mental. Yo le decía a Horacio, ojalá lleguemos a esa edad primero, ¿no? Y después con esa lucidez. Yo no creo, porque estamos tan invadidos de pantalla que yo creo que mi lucidez no va a ser esa. Pero realmente fue un privilegio para nosotros. Yo se lo agradecí también por teléfono, por su participación. Aparte, una persona súper dispuesta, con una gran capacidad, un gran conocimiento, volcado a cuestiones importantes. Y bueno, yo, mientras que transcurría la entrevista en ambas partes, con Horacio tomábamos apuntes. Es muy importante. Tomábamos apuntes de lo que él decía. Y hay apuntes muy interesantes. Primero recordemos, ¿no?, que Leonardo lo entrevistaba y básicamente trataron el asunto del uso problemático del alcohol en las personas y lo que va produciendo, lo que produce y lo que va a producir. Entonces, en la primera parte de la entrevista quedaron apuntes como, por ejemplo, el hecho de poder aceptar que tenemos un problema es realmente importante. Si la persona no acepta que tiene un problema, pues no hay forma de salir de ahí. Primero tiene que aceptar que tiene un problema. El entorno, para que nos pueda ayudar, porque solos de estas cuestiones no se sale. Es necesario un entorno, y un entorno que te ayude, porque solo nadie sale de ninguna situación, mucho menos del consumo del alcohol.
Bueno, también decía que el alcohol está, y esto es un dato de la realidad científica, el alcohol está entre las drogas más pesadas, sin duda, desde sus composiciones, pero además, el alcohol, a diferencia de otras drogas, nombrás, no sé, cocaína, heroína, y la gente, no, eso es mala palabra, eso lejos de mí. Ahora decís vino, decís cerveza, whisky, y a algunos le brillan los ojos. Entonces, tenemos un problema. El problema empieza ahí, en aceptar o normalizar cosas que no lo son. Después él también decía que hay que prestarle mucha atención a este asunto porque hay gente que o es alcohólico o puede estar camino a hacerlo. Eso me quedó grabado. Él decía, tenemos que prestar especial atención a estos asuntos, a familiares, a amigos, porque o ya son alcohólicos y se ve en su forma de proceder, o está camino a hacerlo. 1 de cada 3 tiene predisposición al alcohol, decía él. Sí, e incluso también hay otro dato demoledor que, bueno, 3 de cada 10 uruguayos, o sea, el 30% de los uruguayos tiene problemas en algún momento de su vida con el consumo de alcohol. Él decía también en esta primera parte que es un asunto que está normalizado en la sociedad como si fuera algo bueno y no lo es. O sea, la sociedad, a través de lo que él decía al final, ¿no? De las ganancias económicas, de que la gente intenta escapar a la realidad, se ha normalizado en la sociedad, pero no lo que se normaliza no necesariamente es bueno. Y luego en la segunda parte tomamos más apuntes todavía. Sí, afecta mucho la parte intelectual, ¿no? Nosotros escuchábamos a este doctor y wow, qué gran capacidad. Y la realidad es que las personas con el pasar del tiempo, porque es muy silencioso, no es algo que de la noche a la mañana, pero el alcohol con el pasar del tiempo hace que la persona pierda, ¿no?, su capacidad intelectual y por supuesto su capacidad cognitiva. Puede generar en la persona también daños irreversibles en todos los aspectos de su salud, tanto física, emocional como psicológica. No se trata de reprochar a la persona que hizo, sino de ayudarlo a salir adelante, ¿no? Cuando vos decís, bueno, es alcohólico. ¿Cuántas veces en la sociedad hemos escuchado eso también, ¿no? Vemos a alguien en particular y decimos, este es un borracho, y bueno, otras palabras que obviamente no las diremos en el micrófono, y en realidad lo que estamos viendo es una persona que está enferma, decía él, y que como tal enfermedad tenemos que tratarlo de la misma manera, tener empatía hacia esa persona, ver de qué manera se le puede ayudar, porque el entorno es muy importante para poder salir de ello. Y como decíamos recién, 1 de cada 3 personas tiene predisposición al alcohol. Y uno de los datos últimos que él dio sobre la pregunta hacia los adolescentes y bueno, trajo a colación aquella costumbre que se tenía, ¿no?, de darle alcohol en el chupete al niño. Bueno, ahí él decía claramente, no está bien, porque si 1 de cada 3 tiene predisposición al alcohol, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, abriéndole la puerta a ese niño para que sea en su futuro un alcohólico y con muy temprana edad ya su capacidad cognitiva, sus neuronas ya sean dañadas. Bueno, Leonardo, tuviste la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué nos puedes contar? Y también desde tu perspectiva, ¿no? Porque se nota que es una persona que está muy bien cimentada, ¿no? Muy bien parada. Pero bueno, tuviste la dicha, ¿no?, de hacer la entrevista y creo que te quedaron un montón de cosas también, ¿no? Sí, la verdad que, Pablo, muy interesante la charla con el doctor. Él es una persona, bueno, muy amable para conversar, da gusto, ¿no? Una charla con él es realmente muy, muy entretenido. Una persona como ustedes decían, con una capacidad, a pesar de su edad, lucidez total para conversar y para compartir todas sus experiencias. Qué bueno que es que nosotros también, yo pensando no solo en el tema que estábamos hablando, ¿no?, también en el tema que ya hablamos hace unos días atrás, recuerdo que hablábamos sobre la gente mayor, ¿no? Y qué importante que nuestros mayores puedan intervenir y tenerlos en cuenta, porque ellos tienen una experiencia única de vivencias que nosotros no tenemos idea y que, imagínense un médico que trabajó en hospitales como el Pasteur, como el Maciel, tratando con gente con problemas de este tipo, que conoce la realidad de la medicina deportiva, que bueno, tuvo todas esas experiencias. ¿Cuánto jugo le podemos sacar a una persona así, ¿no? ¿Cuánto le podemos, nos puede contribuir como sociedad? Y a veces, lamentablemente, bueno, se jubiló, que se vaya para allá, ¿no? Me queda esa reflexión también. Pero bueno, no, sobre el alcohol, la verdad es que a mí me quedó todo lo que hablamos con él fue muy, muy productivo. Pero además, yo tomé una palabra que al final dejó ahí, cuando le hicimos la última pregunta, que es
evadir la realidad. Eso me encantó porque ahí está una de las razones principales. Sí, hay razones, claro, como él decía, no económicas. Bueno, la gente se pone triste, se deprime, entonces piensa que al tomar alcohol, como toda droga, no te hace sentir una sensación momentánea de felicidad, pero después es peor, ¿no? Porque se vuelve un problema para nuestra salud. Pero bueno, él decía que la gente intenta evadir y esa es una de las razones principales por las que la gente joven termina cayendo en el alcoholismo, porque busca evadir la realidad, escaparse de las cosas horribles que pasan, ¿no? Como las tragedias, como los problemas sociales, la violencia dentro del hogar, la familia. Y algo que nos faltó en la conversación con el doctor, que no nos dio el tiempo, pero yo lo conversé con él fuera del micrófono, es aquello de la historia que se repite. Un padre alcohólico genera hijos alcohólicos, porque los hijos alcohólicos, a pesar de que vieron al padre ser violento, el dolor que trajo a la familia, lo primero que hacen cuando crecen es caer en la misma conducta, porque quieren evadir, quieren olvidar, quieren escapar. Y esto es una realidad que mucha gente enfrenta hoy. Vos que me estás escuchando en esta noche, vos amigo, amiga que me estás escuchando en esta noche, vos joven, botija que estás escuchando, gurí, te quiero decir con toda sinceridad, evadir no se puede. La realidad nos golpea, la realidad nos persigue hasta abajo de la cama, la realidad nos persigue hasta en los sueños, la realidad nos va a perseguir. Tomemos lo que tomemos, hagamos lo que hagamos, cuando los efectos de lo que hicimos se pasan, vuelven. Y te lo digo por la experiencia que nosotros mismos tuvimos que vivir cuando fuimos adolescentes, cuando fuimos jóvenes. No llegamos a convertirnos en alcohólicos, pero muchas veces recurrimos al alcohol en nuestra adolescencia buscando escapar justamente de ese círculo vicioso que había en nuestra casa, en nuestra familia, esa historia trágica que muchos de nosotros tuvimos que vivir y que fuera tan dolorosa. Yo te digo con toda sinceridad, no sirve de nada intentar escaparse. Hay que enfrentar el problema, hay que reconocer que uno tiene un problema, buscar ayuda. Como lo decíamos, Alcohólicos Anónimos es una de las organizaciones más serias que hay a nivel mundial, no solamente en Uruguay, que está siempre abierta para colaborar. Pero digo, la familia, ¿no? Padres, esposos, esposas, hijos, madres, que tienen que ver esto como un problema y abordarlo, y no tomarlo como un chiste. En una fiesta familiar, suprimir el alcohol. Yo voy a decirlo con una palabra dura, el maldito alcohol. Hay que suprimir el maldito alcohol de las fiestas. Arruina el deporte, arruina los cumpleaños, arruina los casamientos, arruina las celebraciones que deberían ser una alegría para la gente, arruina las vacaciones, arruina la natación, arruina todo, lo arruina todo. El alcohol es el peor de todos los enemigos, de todo lo bueno que pudiéramos hacer. Cuando uno se toma alcohol, se inhibe de su vergüenza, se inhibe de su coraje, se inhibe de las cosas que no diría jamás estando fresco y las empieza a decir y luego el daño está hecho. ¿Cómo volvemos atrás? Es muy doloroso, es muy doloroso. Por eso te digo, amigo, no escapes, enfrentalo, reconoce que tenés un problema, busca ayuda. Dios es el mejor de todos los amigos para que nos ayude. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que cometieron el error de caer en el alcohol y le fue muy mal. Pero también el ejemplo de Jesús, de nunca haber caído en el alcohol. Jesús nunca fue de caer en el alcohol. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos del Señor entraron en el error del alcoholismo. Es más, los consejos del apóstol Pablo, el principal de los apóstoles en el Nuevo Testamento, él dice que es importante que ninguna persona que va a servir a Dios debería ser esclava, ¿no? Ser viciada en el alcohol. Así que bueno, yo les desafío, amigos, a que reflexionemos. Va a dar para mucho más, nos gustaría tener más tiempo, más días para hablar del tema. Como dije y como decíamos en algunos de los banners que poníamos, el alcohol es un tema del que nadie se ocupa porque es el más peligroso de todas las drogas, pero parece que a nadie le importa. En realidad sí, a nosotros nos importa y queremos estar ahí, queremos decirte que hay oportunidad, que hay salida. Busca ayuda, por favor, no te quedes. Si no tenés con quién hablar, llamanos, ahí está nuestro número, con mucho gusto. Queremos colaborar contigo, queremos colaborar con quien está hoy sufriendo el estrago del alcohol. Bueno, estamos llegando al final, Pablo, Horacio, si Dios quiere, la semana que viene volveremos para estar con nuestros amigos aquí en 100.1. Ha sido un placer realmente como siempre y nos reencontramos el martes que viene a las 22 horas para hacer una nueva emisión de La Señal. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y nos reencontramos. Así es, y bueno, el saludo para Luis Eduardo y Fernanda que se estaban comunicando hace un buen rato atrás
pero bueno, estábamos muy prendiditos con esta entrevista que fue realmente de mucho provecho y esperemos que más adelante podamos traer alguna entrevista más con este doctor que realmente nos va a traer mucha cosa de provecho. Que Dios les bendiga. El martes que viene, 10 horas, 22 horas mejor dicho, en la noche, los esperamos a través de la 100.1.